Alejandro seguía desorientado. 33 años eran más que su propiedad. Una vida entera lo separaba de todo lo que él había conocido. Sus hermanos, sus amigos, todos estaban esperándolo en 1914. O tal vez ya no. Y finalmente, después de algunos meses y cansados de aguardar un milagro, lo darían por muerto. Quizás Pinto estaba en lo correcto y toda esa locura en verdad tenía un sentido. Todavía no puedo creer que en realidad esto esté ocurriendo. Es como un sueño del cual no se puede salir, pero estoy despierto y de alguna forma no sé cómo tengo la certeza de que esto es así. Es 1881. Así que está bien, me quedaré, musitó el piloto, pero solo hasta que la guerra se estabilice o hasta que encuentre la forma de regresar a mi época, lo que sea primero. ¿Está claro? Claro como el agua de un río del sur, muchacho. Créame, haremos todo lo posible por ayudarlo, dijo el presidente Pinto, estrechando con fuerza la mano del piloto. Tenemos mucho trabajo por delante. Vergara, señor presidente, quiero que disponga un nuevo nombramiento efectivo de inmediato, un merecido ascenso para el teniente Bello. ¿A qué rango, señor? Vamos, Vergara, obviamente a general, general del Ejército Aéreo de Chile. Pero, señor, esa rama del ejército no existe. Lo sé, pero existirá. Estoy seguro de que muy pronto existirá. Ese es el final de, perdón el spoiler, de uno de los cuentos presentes, ese cuento se llama El prisionero, en este muy entretenido libro que les estoy mostrando ahí, El explorador de mundos, de el periodista y escritor Alberto Rojas, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Hola Antonella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo estoy bien, le decía a Alberto fuera de micrófono que la lectura de su libro fue una muy buena manera de poner la cabeza en otras partes en momentos estresantes y poder viajar en el tiempo y en el espacio. Y escogí ese trozo en particular porque me pareció representativo un poco del espíritu del libro, que yo entiendo son cuentos que vienen de la ciencia ficción, del horror, y que tienen quizás distintas atmósferas y distintos énfasis, pero que yo encuentro, Alberto, y aquí te lo planteo como hipótesis de lectura para que lo comentemos como de entrada, que tiene un cruce entre lo que tú haces en el cotidiano, que tiene que ver con tu rol como periodista y académico especializado en cobertura internacional, ¿cierto? Entonces muy vinculado con la historia y con los conflictos del siglo XX y del siglo XXI, con tu gran manejo y entusiasmo por la ciencia ficción. Entonces el libro está lleno de cruces en ¿qué podría haber pasado si? Un poco, ¿no? Si hubiese ocurrido este hecho histórico en vez de este otro hecho, la posibilidad de viajes en el tiempo, pero siempre cimentados en cosas que nos resultan familiares, ¿no? Que están ahí puestas en algún lugar de nuestro inconsciente cultural colectivo. Y me pareció, por ejemplo, que este es Teniente Bello que viaja hasta la Guerra del Pacífico, donde está pasando cosas muy distintas de las que él pensaba en su 1914 que habían pasado, da cuenta de aquello. No sé, ¿cómo te parece esa entrada para conversar sobre El explorador de mundos? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a tu programa. Siempre es un gusto conversar contigo de libros, de géneros, de ciencia ficción, de distintos temas. Y sí, la verdad es que El explorador de mundos es un libro en donde se reúnen muchas de las temáticas, muchos de mis intereses en términos profesionales, literarios, incluso en términos de distracción, ¿te fijas? El explorador de mundos es una compilación de 14 relatos, distintas historias escritas en distintos momentos, pero que tienen en común ese interés por qué hubiese pasado si, en muchos casos, hay muchos relatos que calzan con lo que se llama la ucronía, es decir, la historia contrafactual que habría pasado si, en vez de que los acontecimientos hubiesen ido en un sentido, hubiesen ido en otro. También hay otras temáticas que están más vinculadas a lo científico, como el tema de las implicancias de, por ejemplo, congelarse, la criogenia, ¿verdad? Que es una manera también de viajar en el tiempo, un poco más lento para los que están afuera, para el que está congelado es un chispazo. Y también ciertos contactos con quizá aspectos del terror medio Lovecraftiano, sobre todo con historias que tienen que ver con el mar. Entonces, yo siento que sí, que ahí se juntan de manera bastante fluida muchos de mis intereses profesionales y literarios y que yo siento que han funcionado en términos del feedback que he tenido hasta ahora de varios lectores que me han escrito por redes sociales y que se han sorprendido con muchos de esos relatos y que se han entusiasmado mucho, sobre todo pensando en que pudiera haber otro volumen de cuentos que no está descartado, pero en el corto plazo no, o profundizar a lo mejor en algunos de esos relatos.
Ahora, Alberto, quizás una de las cosas que llama la atención encontrarse, ¿cierto? Con el explorador de mundo, nosotros nos conocemos, entonces yo sé tu entusiasmo por la ciencia ficción y hemos compartido, ¿cierto? Mucho de aquello, ¿no? Pero tú tienes en general, como escritor, un camino, especialmente el Misterio de la Biblioteca de Lima o La Sombra de Fuego, que son algunos de tus otros libros. Mucho más vinculado, uno pensaría, a la idea como del thriller de investigación política, ¿cierto? Muy en la línea de Grisham, ¿cierto? O de otros escritores. Y entonces yo que leí esos libros tuyos y hicimos un Ujú. cuestión de gustos que ustedes pueden buscar, son bienvenidos. Está en YouTube, ¿no? Esta conversa con Alberto Rojas al respecto. O la cosa un poco más fantástica con tus libros más juveniles. Para mí esto fue una sorpresa, ver tu tremendo manejo con este mundo de la ciencia ficción y del fantástico que aparece ahí. Entonces hablemos un poco de esa multiplicidad de tránsitos de género que a ti te parece interesante visitar. Bueno, yo creo que uno como autor tiene la posibilidad, la libertad de explorar distintos caminos, llamémoslos géneros, corrientes literarias, estilos, etcétera. Yo comencé escribiendo cuando tenía, no sé, 14, 15 años y escribía muchos cuentos de ciencia ficción, de terror, por supuesto, con la experiencia de tener 14, 15 años. Y posteriormente me enfoqué en lo que era la fantasía, y ahí tenemos libros como La Lanza Rota, La Hermandad del Viento, El Medallón del Sol Negro, La Venganza de la Reina, que sin duda canalizaron mi interés en ese momento por lo fantástico. Yo entré por una puerta muy distinta a la de la mayoría de los lectores y de los escritores. O sea, yo conocí muy tarde, por ejemplo, a Tolkien y a Lewis. Yo partí leyendo a Howard y todas las historias que él escribió sobre Conan el Bárbaro, por ejemplo, ¿Mm? mucho pulp, ¿verdad? Y también sagas como Elric de Melniboné, de Michael Moorcock, que es un tipo de fantasía muy distinta. En ese contexto, después se fueron dando las circunstancias como para explorar otro tipo de literatura, otro tipo de aventura. Y ahí está El secreto del Dresden y El misterio de la Biblioteca de Lima que tú mencionabas, que son thrillers históricos pensados en un público transversal, pero sí un poco más, menos juvenil, si tú quieres. Claro, ¿Ah? más No adulto. no es excluyente, pero diría que es más adulto. Y que también me interesa. En ese aspecto, yo creo que la idea de quedarse en un solo tipo de relato, al menos para mí, no es una necesidad. Yo me siento muy cómodo escribiendo ciencia ficción, escribiendo thriller histórico, mis 4 novelas de fantasía dan cuenta de eso. El día de mañana quizás sea otro tipo de historia, otro tipo de aventura. Entonces, en ese aspecto, yo te diría que todo es complementario y ha ido enriqueciendo inevitablemente mi experiencia como autor. Sí, ahora es muy gracioso porque, claro, como yo te he leído mucho y te he entrevistado muchas veces, Alberto, pero no te había leído en modo ciencia ficción, Ujú. era como, aquí está todo, ¿no? Es como que se encuentran todos tus entusiasmos en El Explorador de Mundo, a mí me parece, porque, claro, acá en la lectura de estos cuentos aparece un gran manejo de la historia mundial contemporánea especialmente, ¿no? Ujú. Especialmente de los Sí. últimos 2 siglos. Uno pensaría que hay un gran manejo de cuáles han sido los conflictos principales, que es algo que la gente, probablemente la que te está viendo en YouTube ahora, dice, ay, pero si este señor yo lo he visto, siempre está comentando noticias internacionales en la tele. Bueno, pero, y por otro lado, aparece tu gran entusiasmo lector, ¿no? Porque una de las cosas más entretenidas para mí de leer El Explorador del Mundo era la cantidad de citas y referencias a grandes autores de la ciencia ficción y del horror que uno dice, oh, mira, esto es Lovecraft. O sea, todo el mundo de los neohumanos Claro. era como, oh, mira, aquí estamos debajo de las montañas de la locura, esto está pasando aquí en cualquier momento. Y eso constantemente, mientras uno está leyendo los cuentos, uno dice, mira, se nota esta lectura, se nota esta influencia. Ahora, lo que a mí me pareció fascinante, especialmente que también se nota que está escrito desde Chile. Y ahí yo creo que hay un juego que es muy sabroso, es muy atractivo para quien lee. Hablemos también de ese cruce, ¿no? De hacer ciencia ficción con todo ese peso, por un lado como periodístico, histórico, y por el otro lado de tradición fantástica, pero Made in Chile hoy. Sí, claro. Mira, pienso que hoy en día estamos viviendo un momento muy propicio, muy positivo para todo lo que es la literatura fantástica, ciencia ficción, crónica, hecha en Chile.
Hay muchos autores y autores que han estado trabajando estos géneros y lo vemos en las librerías, lo vemos en las redes sociales, ¿te fijas? Entonces, me parece muy interesante cómo, por ejemplo, en los años 80, leer literatura de ciencia ficción, por ejemplo, era inevitablemente remitirse a Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Úrsula K. Le Guin, ¿te fijas? Cosa que me parece bien, son referentes de la ciencia ficción a nivel mundial y en términos históricos ineludible. Pero también existe el interés, la posibilidad, incluso me atrevería a decir la necesidad de anclar esos géneros, ese tipo de relatos en nuestra realidad, ya sea en el presente, en el pasado o en el futuro. Pero acá, en Chile, en América Latina, ¿por qué todo eso tendría que ocurrir en el hemisferio norte, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos, Europa, México, en fin? No, ¿por qué no puede pasar acá? Y yo creo que sobre todo eso permite ir descubriendo referencias, temas que no solamente nos identifican, nos interesan, sino que le dan un toque, un sabor local distinto que lo enriquece, que yo creo que eso lo acerca a los lectores. Cuando dice, ah, mira, está hablando de, no sé, la ciudad de Antofagasta en 500 años más, por ejemplo. Eso yo creo que es muy entretenido, es muy interesante, le permite a los lectores verse reflejados de alguna manera en esos relatos. Y claro, como dices tú, es ciencia ficción, fantasía, hecha en Chile. Y yo creo que estamos en un momento súper positivo, súper fuerte, potente, en donde se está haciendo mucho de esto. Sí, además pensaba en el ejercicio del fantástico puro, ¿no? Porque los nombres que tú citabas, como Asimov o Úrsula K. Le Guin, ultra super fan, es mi escritora favorita, pero de fantástico, pero ahí hay un ejercicio que tiene que ver con crear otros mundos. Ujú. ¿Cierto? Y estamos en otro lado. Y tú estás aquí trabajando el fantástico puro, digo así, en la lógica de ese espacio que está en la cotidianidad familiar, ¿cierto? Entonces estamos con los personajes y conocemos el mundo que ellos habitan y tú tempranamente nos dices si estamos en los 50, en los 30 o estamos en el mundo contemporáneo, lo sabemos muy rápidamente. Entonces uno se imagina algo familiar. Y en ese mundo familiar empiezan a aparecer cosas extraordinarias, ¿no? Empieza lo siniestro de ahí, dirían los También. psicoanalistas, ¿no? Entonces es muy divertido porque no es que no hay otros mundos en este explorador de mundos, sino hay versiones de nuestro mundo pasado y presente y futuro, que podrían aparecer acá. Y eso me pareció a mí muy fascinante de leer. No sé si también a ti te entusiasma pensando en la tradición de hacer libros de fantasía, como tú decías, tienes 4 novelas en ese sentido, o libros de thriller político, que tienes varios libros ahí, pero acá es el juego del esto que conocemos, pero torcido. Es súper atractivo, es un juguete. Sí, es que yo lo encuentro muy entretenido, yo lo paso muy bien construyendo ese tipo de relatos que exigen un telón de fondo, por ejemplo, que a poco andar te das cuenta que hay señales en el camino que te indican que ese mundo no es el mundo que tú esperarías, que no es como tú pensabas. Hace un par de semanas un lector me escribió por redes sociales y me decía, mira, me leí El Explorador de Mundos y fue inevitable pensar en la serie de Netflix Love, Death and Robots, Uh -huh. que es una serie animada de cortos que tienen que ver con lo fantástico, la ciencia ficción, el terror, etcétera. Y yo le decía, mira, me encuentro genial, la serie me encanta, pero yo creo que, como además somos de generaciones distintas, para mí los referentes están un poco anclados en cosas como El hombre ilustrado de Ray Bradbury, Uh -huh. en el ámbito audiovisual, por ejemplo, en La Dimensión Desconocida, la clásica Rod Serling y el reboot que tuvo en el año 84, 85, en donde son esos relatos en donde efectivamente tú entras por aspectos que tienen o parecen ser cotidianos, una cafetería en mitad del desierto, una familia que se levanta en la mañana del día domingo y nada es como esperaba. Yo creo que eso es lo más entretenido y a veces inquietante, porque cuando tú presentas de entrada un mundo completamente distinto, tú sabes que todo es posible, pero cuando tú vas introduciendo al lector en un mundo en donde la normalidad, si tú quieres, o lo esperable, lentamente se va diluyendo y te vas dando cuenta de que estás pisando un terreno mucho más distinto, yo creo que eso le da al relato un empuje muy fuerte
y sobre todo yo creo que entusiasma al lector, que probablemente va a querer seguir pasando las páginas hasta ver, bueno, esto en qué termina o a dónde me lleva o qué es lo que les pasa. En Ujú. muchos aspectos los relatos son historias extraordinarias que le pasan a gente común y corriente como tú o como yo. Claro. Bueno, no sé si tú eres tan común y corriente, Alberto Rojas. Esa cantidad de talento y capacidad de moverse en un género y otro No, con el conocimiento me parece muy notable. Ahora, para cerrar y muy cortito, también hablemos del formato cuento, ¿no? La posibilidad que es sí, generar un relato corto, porque una de las delicias de leer El Explorador del Mundo es como uno está 10 minutos con una historia y pum, podéis pasar a la siguiente y yo estaba todo el rato, bueno, ¿y la siguiente de qué se va a tratar? ¿No? Entonces esa claro. posibilidad de juntar relatos y que sean relatos cortos y no tener que hacer el compromiso que tú has hecho con tus novelas anteriores respecto a sostener personajes y historia, también me imagino que hay un atractivo en eso. Es un atractivo, es un desafío también. Yo siento que si tú piensas en las novelas como, no sé, grandes construcciones, hay novelas que parecen catedrales, ¿verdad? En el caso de los cuentos, muchas veces yo siento que es como tratar de armar el barco dentro de la botella. Es un trabajo minucioso, de mucho detalle, sabes que estás limitado en términos de espacio, número de caracteres, porque tú lo quieres hacer. Tú quieres que efectivamente sea así, que sea como abrir una ventana, asomarte a un mundo, descubrir algo y después volver a cerrar esa ventana y abrir otra. Entonces, yo siento que es muy desafiante como autor, como escritor. Creo que es muy entretenido para los lectores. Tú los puedes leer en cualquier orden, incluso si quieres. Y en ese aspecto, el desafío de construir un relato breve que al lector lo sitúe rápidamente y que al mismo tiempo lo enganche, eh, yo creo que es algo, es un ejercicio que vale la pena hacer. Eh, Después de 7 novelas publicadas, la idea de recuperar todos estos relatos, darles un vistazo, actualizar algunos, incluir varios que eran inéditos, fue una experiencia muy entretenida y muy refrescante, Ujú. que de algún modo es una pausa en medio de lo que es mi trabajo para mi próxima novela. Así que sí, yo creo que el cuento tiene un valor intrínseco muy alto. Hay veces que la gente dice, no, que son cuentos. No, sí, por favor, cada cuento es un mundo en sí mismo, es Sí. un universo en sí mismo, que vale la pena conocer. Sin duda, bueno, y dejarse llevar por la imaginación muy culta, muy bien alimentada de el periodista y escritor Alberto Rojas. Alberto, fue un placer leerte nuevamente. Gracias, Antonella. Nuevamente, un placer también conversar contigo. Te mando un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien y espero que los lectores disfruten este viaje junto al explorador de mundos. Sí, nos los dejamos muy, muy recomendado. Aurea Ediciones es el editorial Exactamente. detrás de El Explorador de Mundo, así que lo pueden buscar en sus redes, seguir también a Alberto Rojas en redes. Y nosotros tenemos que despedir el programa, pero regresamos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Chao.